libros nos impactaron en el 2024 y qué viene para el 2025? Quédense en Noticias 22. Saludo con mucho gusto a mi compañera Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos grandes contenidos en este jueves y vamos a comenzar esta primera parte del programa con la presencia de mi querido amigo, el escritor, profesor Eduardo Casar, compañero de Canal 22, coconductor de La Dichosa Palabra. Eduardo, qué gusto que estés por aquí para platicar de lo que más te gusta, de tu trabajo y tu pasión, que son las letras, los libros. Tienes una visión pues muy extensa de lo que se está leyendo actualmente, lo que leen también las nuevas generaciones y de la literatura que no pasa de moda, del canon occidental, digámoslo, del canon mexicano. ¿Cómo ves el panorama actual de la lectura, los lectores en nuestro país? Bueno, de los lectores, no sé. De la lectura, sí, indudablemente, creo que hay una producción literaria muy, muy, muy fuerte. Hay una sobreabundancia, pues uno no puede abarcar para estar al corriente y sobre todo en el campo de las narradoras. Más o menos en el de poesía sí se puede, porque como la poesía es muy portátil y muy chiquita, exige un tipo de lectura distinta, pero básicamente en la cuestión narrativa sí hay, yo no puedo estar al día, ¿no? Doy clase de literatura mexicana y tengo que pasar por ciertos requisitos, digamos, la aduana Rulfo, la aduana Fuentes, ¿sí? La aduana Elena Garro, ¿sí? Pero para estar al corriente no puedo decir que lo esté. Pero fíjate que curiosamente muchos de los libros que más se siguen vendiendo son libros de autores que acabas de mencionar. Las editoriales siguen produciéndolos y siguen estando vigentes porque es literatura que está presente en nuestra vida y en nuestra historia. Eduardo, ¿te parece bien que vayamos a una nota que también está muy vinculada con lo literario, con la cultura, con la historia de nuestro país? Y si no han visitado esta muestra, es el momento de hacerlo. En la Casa Rivas Mercado se reúnen figuras indispensables para entender la vida del México contemporáneo. En el 120 aniversario de su natalicio, Salvador Novo y Dolores del Río visitan la Casa Rivas Mercado con la muestra de imagen y palabra. Fotografías, documentos y objetos de toda clase dan cuenta de su lazo y trayectoria artística. La exposición se divide en 4 núcleos, en donde explicamos el origen de ambos justamente y cómo se fueron uniendo sus caminos. La Cineteca, bueno, pues nos prestó 2 vestuarios, nos prestó también la grabación de un documental llamado México 70 que hizo Dolores del Río, precisamente para las Olimpiadas, que curiosamente el guión también se lo hizo Salvador Novo. Aparte de la Cineteca, yo quiero agradecer enormemente a la Fundación Carlos Slim, sobre todo al Museo Sumaya y al Centro de Estudios de Historia de México, que nos prestaron parte del acervo, tanto de Dolores del Río, que también tienen, sobre todo en cuestión fotográfica, y de Salvador Novo. De imagen y palabra indaga en el perfil de ambos artistas como nunca. Aquí, por ejemplo, entre muchas otras cosas, se exhibe por primera vez el trabajo plástico de Dolores del Río. Dolores del Río tomó clases de pintura con Rosa Rolanda de Covarrubias, la esposa del pintor Miguel Covarrubias. Ellas eran muy amigas, Dolores visitaba muy frecuentemente su casa de Tizapán en San Ángel y bueno, pues prueba de ello es un cuadro que hay aquí en la última sala de una silla que fue pintada por Dolores del Río, más o menos calculamos en la década de los 40. Que la exposición ocurre en este recinto de la Colonia Guerrero no es fortuito. Existe un vínculo de antaño entre los 2 artistas y Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, que nació en esta casa que construyó su padre en el siglo XIX, pues era amiga de ambos, sobre todo de Dolores. Desde niñas se conocieron, sobre todo porque la mamá de Dolores del Río, la señora Antonia, era prima hermana de Francisco I. Madero, y en la Revolución Mexicana tuvieron que salir de Durango para venir a la Ciudad de México, y Dolores vivió, digamos, con su tío, el presidente. La familia Madero era muy cercana a la Rivas Mercado y hay que señalar que Antonieta y Dolores fueron a la misma escuela de ballet, por ejemplo, ¿no?
Salvador Novo, bueno, pues es otra historia. Antonieta fue la mecenas y sobre todo una mujer que participó activamente, no únicamente como la que daba el dinero, sino en cuestión de guiones de teatro, traducciones, etcétera, del teatro de Ulises, en donde, bueno, pues Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y otros grandes, bueno, pues hicieron obviamente mella de su talento. La muestra considera también un programa de actividades complementarias donde se incluye un ciclo de cine. También se realizarán conciertos y una serie de charlas en torno a la figura de ambos artistas. De Imagen y Palabra, Dolores del Río y Salvador Novo se podrá visitar en la Casa Rivas Mercado hasta el 30 de marzo de 2025. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues ahí está esta muestra para visitarla. Y bien, retomando el tema literario, la formación de lectores y lectoras sigue siendo un reto en México. Si bien en el país se publican cerca de 26,000 títulos, según el INEGI, los mexicanos al año leemos en promedio 3.4 libros también en ese periodo, en un año. Es una cifra muy pequeña para la cantidad de libros que se publican y, sin embargo, pues es quizá inútil decir un promedio, porque hay gente que lee mucho y hay gente que nunca lee ni siquiera un libro al año, ¿no? Entonces, bueno, pues es realmente una desproporción, digamos, entre la gente que ama la lectura, todo tipo de lectura, y quienes no solamente libros literarios, que a lo mejor de ello hablamos. Tú tienes que leer por disciplina y por formación literatura canónica, literatura que ya está en la historia. Sin embargo, me imagino que también combinas con autores, autoras contemporáneas. Cuéntame algunos libros, porque también sirven de referencias y de recomendaciones literarias para quienes están haciendo su lista y quieren tener también una variedad de opciones para leer a lo largo del 2025, ¿no? Sí, así es. Digamos, en el ámbito de novela, hubo una novela que a mí me impactó mucho. Es de Mercedes Rodríguez y la publicó Bonilla Artigas, que se llama La jauría errante de los recuerdos, que es una frasecita del conde de Lutremont. Pero es una novela muy, muy imaginativa, de esas que suceden cosas, cambia de punto de vista, va creando personajes muy, muy vivos y muy interesantes, con mucho humor, ¿no? Con una gran influencia y muy bien asimilada de Boris Vian, ¿no? Que era un cuate que escribía novelas como si tocara jazz, digamos. Efectivamente. Y hubo alguna novela que la escribieron una semana. Y tocaba jazz, y además era crítico de jazz. Sí. Hombre Lobo, Lobo Hombre es una de sus piezas más conocidas, ¿no? Sí, Escupiré sobre vuestras tumbas. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos también. La hierba roja es a mí la que me gusta mucho de Boris Vian. Si alguien quiere buscarlo, es una muy buena referencia de un autor que no es contemporáneo ya, pero que habría que leer, ¿no? Yo vi una novela de Irma Cermeño que se llama Sangre, que trata de personajes mucho en el medio de la charrería, de los Jaliscos, como película de Pedro Infante, pues, ¿no? Hasta sale ahí doña María Félix en la novela, ¿no? Esa también creo que es una buena recomendación, sobre todo por el manejo del lenguaje de Jalisco, ¿no? Ahí sí, el lenguaje en términos más rurales, ¿no? Y en cuento, a mí uno que me gustó mucho es de Carla Zárate, que se llama De mi piel y otros cuentos, porque la Carla Zárate es también dentro del rubro de lo imaginativo, ¿sí? Como la de La jauría errante de los recuerdos. Y tiene cuestiones muy raras, un personaje que se come a sí mismo y uno va viendo el proceso de comerse a sí mismo, ¿sí? Y eso
y todas tienen que ver con los sentidos, con los olores, con los sabores y con el tacto. Es realmente una muy buena. Suena muy original. Ese es de Gato Blanco, perdón. Ajá, suena muy original. Es muy original, sí. Ahí sí, Para quien esté buscando historias distintas, ¿no? Para quien esté buscando un tipo de literatura que pues va con otros tiempos, ¿no? Yo creo que sí hay muchas propuestas contemporáneas, ¿no? Todo en la literatura reside en las operaciones, digamos, verbales, en el lenguaje. Porque cualquier tema puede ser un tema literario. Yo me acuerdo de un cuento de Cortázar, que es una mosca que vuela al revés, en vez de volar así, vuela así, ¿no? Entonces el cuate tiene que atrapar a la mosca para demostrarla al mundo, ¿no? Y claro, las moscas tienen un periodo de vida muy lento, pero realmente es un cuento muy interesante. No les quiero decir en qué termina, porque el chiste de ese tipo de cuentos sí es también la manera como lo resuelve, con una sorpresa para el Claro, lector, bueno, ¿no? sí, efectivamente en un cuento la entrada y debe haber una resolución que impacte, Sí, ¿no? sí. Bueno, ya hay algunos cuentos que no son así. A mí son los que más me gustan. Claro, Los a mí también. que me mueven el tapete de la sensibilidad, ¿no? Sí. Eduardo, bueno, estamos hablando de literatura, digamos, para adultos o sí, para un público muy abierto, muy general, pero la literatura infantil y juvenil también ha tenido un desarrollo importante, se ha abierto paso en la industria editorial con propuestas sumamente novedosas, diversas, ricas, con ilustraciones. Prueba de ello es lo que pudimos ver en este encuentro librero que les vamos a recordar a continuación. En marzo del 2025, el recién inaugurado Parque Urbano Aztlán se integrará a la agenda cultural de la Ciudad de México con la primera edición de Filias. Hasta ahora, la única feria internacional de libro infantil y juvenil en un centro de atracciones. Estamos esperando más de 100 sellos editoriales. Vamos a tener un aproximado de 110 stands. Desde el concepto, cuando se pensó en Aztlán Parque Urbano, pensamos es un parque urbano, como bien lo dice, entonces aquí confluye la cultura, el entretenimiento, un pabellón gastronómico y por ello, dando realce a la cultura, queremos hacer una Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en este espacio. La nueva Fiesta de las Letras en Aztlán es un proyecto financiado por la iniciativa privada y para su primera entrega se ha concretado un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Tuvimos el día de ayer la presentación en la Cámara de la Industria Editorial Mexicana con alrededor de 65 participantes, todos muy entusiasmados, ávidos de tener más información de la feria. Nos pareció extraordinaria la idea y desde el principio pensamos en apoyar esta iniciativa. Es muy importante para nuestros afiliados saber que está también pues, el sello de alguna forma de la Cámara, como que nosotros estamos participando también, porque eso le da mucha confianza a nuestros afiliados. Habrá firmas de libros, activaciones de fomento a la lectura. El primer país invitado de honor será Portugal, quien, además de traer diferentes sellos editoriales, ofrecerá actividades como foros literarios y talleres. La Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil Aztlán se llevará a cabo del 14 al 23 de marzo del 2025 en las instalaciones del Parque Urbano. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les tenemos algunas novedades que van a estar circulando este año 2025. Estas son algunas de las propuestas que ofrecen diversas editoriales. Ficticia, Mester de Alfarería, reunión de historias y ficciones sobre el arte, la naturaleza y la vida. Ahí lo tenemos de Hermann Bellinghausen. Siguiente, Bravas, es una compilación de cuentos de mujeres que saltan al abismo. Nuria Kaiser. Ediciones Eternos Malabares. A continuación, ellos publican la poesía mexicana del siglo XIX, romanticismo, costumbrismo y naturalismo. Mario Calderón, Claudia Cabrera y Ricardo Venegas, esta compilación. Y también Creación bajo el volcán, entrevistas a escritores y artistas plásticos de Morelos por Ricardo Venegas como coordinador. Y ahora vamos con Textofilia, que nos propone Cazador de Ratas, novela descabellada e hilarante que rinde homenaje a la palabra y a la ficción de James Nuño. Libros del Asteroide,
El español que enamoró al mundo es una vida de Julio Iglesias por Ignacio Peiró. Lo tenemos ahí en portada. Periférica, el tiempo de los lirios, un recorrido mágico por la región de Umbría en el siglo XIII durante el primer Renacimiento por Vicente Valero. Bueno, pues algunas propuestas. ¿Qué te parece? Muy bien. Ricardo Venegas es muy buen entrevistador. Es muy buen entrevistador, ¿verdad? Sí, y hizo ya 2 tomos, o creo que 3, sobre escritores. Ahora, yo no conocía esto, pero se ve que se está metiendo con artistas plásticos. Efectivamente, sí, también está incluyendo otros géneros y bueno, algunos de estos libros están apenas viendo la luz de la imprenta, así que bueno, pues están calientitos, ¿no? Están cocinándose. Vamos a la pausa, tenemos mucho más en un instante. Eduardo Casar, estamos platicando acerca de la cantidad de libros que se publican, de todos los géneros. Particularmente, tú tienes un género, sé que la poesía, desde luego, es algo que tú sigues permanentemente. ¿Hay algún género que te interese más? Bueno, también el ensayo. El ensayo. Ahorita salió un librín que se llama Materia Viva, de Jorge Comensal. Ah, que es muy buen escritor. Que es muy bueno. Y él hace crónicas y ensayos, pero con una facilidad y una amenidad verdaderamente extraordinaria. Se llama Materia Viva. Platicamos de otro ensayo, que es La invención de todas las cosas, de Jorge Volpi, hace un momentito, que es un libro extenso, también muy entretenido, sumamente ameno, y de esos libros abarcadores que hablan de la historia completa de algo, en este caso, que es la ficción. La historia de la ficción, sí. Sí, bueno, él siempre va resaltando todos los aspectos, digamos, de invención y de, por así decirlo, mentiras, ¿sí?, que guían a las narraciones. Uno mismo lo puede ver muy fácil, es decir, en nuestra propia práctica oral, a la hora de contar algo que nos pasó durante el día, siempre hacemos una selección. Hay ciertos aspectos que no contamos y otros a los que le inventamos un poquito, creamos como eslabones ficcionales. También, aunque la ficción en la ciencia también, la ficción en lo que creemos que es la naturaleza, la ficción en el sistema financiero, en creer que en el dinero, todas estas ficciones en las que está construida nuestra sociedad. Bueno, lo del dinero es una maravilla, porque uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo nos hicieron creer eso, no? Y él va desmenuzando eso, ¿no? Con este lenguaje. Es un gran libro ese. Es un libro también. Yo lo tengo, cuando dices lo de 3.4 lectores, yo ahorita tengo ese libro en el punto 4, es decir, todavía lo tengo como un poco más allá de la mitad, ¿no? Ya está avanzado, pues. Y los tengo que ir aplazando a veces, ¿no? Es decir, uno simultáneamente lees varios libros, me imagino, ¿no? Sí. ¿Eduardo? Sí, incluso lo hago por método, es decir... Es raro leer un solo libro nada más. No, a mí se me hace rarísimo. Bueno, la gente que no lee, por lo general, que va a leer su punto 4 o eso, lee un libro y luego le preguntan a uno, bueno, ¿y no te acuerdas ese pasaje cuando la tía Emilia dijo tal cosa? Digo, no, pues no sé, claro, esas personas se acuerdan muy bien porque es el único libro que han leído. ¿Sí? Nunca lo había visto de esa manera. Sí. Pero quizá también por eso es interesante, si uno quiere acercarse a la lectura, no, jamás es tarde y siempre es un momento para hacerlo. Hay clubes de lectura en prácticamente todas las ciudades, en los poblados, y hacerlo con un grupo de amigos y amigas creo que es muy positivo porque puedes intercambiar puntos de vista y decir, a mí me llamó la atención esta parte, a mí me gustó esto, y creo que es una forma de hacerlo. También, pues, una recomendación es acudir a estos escritores que, por ejemplo, ganadores del Premio Nobel. Justamente la nota que tenemos a continuación es una manera de acercarse a la literatura, leer a estos premios Nobel de Literatura, que en el 2024 fue para una autora surcoreana cuyo libro La vegetariana le dio la vuelta al mundo, provocando mucha controversia. Esto en el 2007 cuando se publicó. Y esta polémica resurge al conocerse la designación de Han Kang con este galardón. Vamos a recordar este premio, ¿no?
conocida en el mundo por su novela La Vegetariana, la sudcoreana Han Kang recibió este jueves el Premio Nobel de Literatura. De acuerdo al comité sueco, se premió su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La Vegetariana puede ser un buen ejemplo de ello, pues la trama cuenta la historia de una ama de casa con depresión que, de un momento a otro, decide dejar de comer carne. Pero después decide dejar de comer por completo y sueña con volverse un árbol para de esa forma vivir solamente con la luz del sol. Actos Humanos, por su parte, es una novela que recuerda el levantamiento de Gwangju, su lugar de origen, acto donde el gobierno mató a cientos de manifestantes en 1980, lo que obligó a su familia a trasladarse a Seúl. En esa obra, la escritora permite a las almas de los muertos que se separen de sus cuerpos y sean testigos de su propia aniquilación. En ese mismo sentido, No nos separamos, de 2021, cuenta la historia de una masacre que tuvo lugar a fines de 1940 en la isla de Jeju, en Corea del Sur, donde decenas de miles de personas fueron fusiladas acusadas de ser colaboracionistas. El premio fue recibido con júbilo en su país e incluso el presidente Yoon Suk-yeol en un comunicado destacó la capacidad de Han para capturar episodios dolorosos de la historia de su país. En entrevista con Infobae a principios de año aseguró que en su juventud disfrutaba mucho leyendo a clásicos de Latinoamérica como César Vallejo, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, además de Jorge Luis Borges, Manuel Puig y Ariel Dorfman. Noticias 22. Bueno, pues ahí traducida a tantos idiomas y de la cual, bueno, ya estamos viendo traducciones que no teníamos tantas en español. Tú has leído algún otro libro de ella, ¿no? Aparecen las traducciones. Creo que Han Kang, por cierto, es como Barrera Laura, Casar Eduardo. Claro, es decir, creo que el apellido es el... Han. Pero se dice a la inversa, normalmente se acostumbra. Sí, es a la inversa. Yo leí un novel, por ejemplo, que nunca hubiera leído de otra manera, Jon Fosse. Jon Fosse. De ahí también de los países nórdicos, y hay una pequeña novela que es extraordinaria que se llama Trilogía. Muy recomendable. Sí, muy, muy recomendable. Yo sí recomiendo ir variando de género, ¿sí? No de manera radical, pero sí de género literario. De género literario. Sí, porque luego ya ves que... y Trilogía es realmente una gran novela. Y ¿sabes qué? También de diferentes países, porque de pronto uno a lo mejor está casado con cierta literatura, o la literatura latinoamericana o hispanoamericana o norteamericana, o digamos en lengua inglesa en general, ¿no? Autores de lengua inglesa. Y bueno, de pronto una surcoreana, alguien de países nórdicos, nos abre otras perspectivas. Sí, y ve lo que dice, bueno, toda su gusto por la literatura latinoamericana. Claro, sí. Esa es una presencia muy fuerte. A mí me llamó la atención que también Mia Couto, un hombre de Mozambique que le dieron el premio de la Feria del Libro de Guadalajara, también habla de la enorme presencia y el gusto por la literatura latinoamericana. Eso es muy interesante. El fenómeno de la avidez por la literatura ha crecido mucho con las ferias del libro, precisamente porque aunque uno no compre, hay una presencia constante de la literatura, y entonces eso va creando no lectores que van a volverse lectores inevitablemente, poco a poco, ¿no? Efectivamente. Y bueno, hablando de grandes presencias latinoamericanas en el mundo, una de las autoras mexicanas más galardonadas es Cristina Rivera Garza. En 2024 recibió el premio Pulitzer, entre otros, por un libro que recrea un doloroso episodio de su vida familiar. Vamos a recordarlo. Un relato que cambia el género, sobre la hermana de 20 años de la autora, quien fue asesinada por un exnovio, y que mezcla recuerdos, periodismo de investigación feminista y biografía poética, unidos con una determinación que nace de la pérdida. Con estas palabras fue descrito el libro El invencible verano de Liliana, que se hizo acreedor al premio Pulitzer 2024
En la categoría de memoria o autobiografía, la autora comparte los motivos que la llevaron a escribir el libro. Porque hay cuentas pendientes con la ley, sobre todo, porque hay un feminicida suelto que no ha pagado por su crimen, y eso es importante. Esta es una historia que es central, fundamental en mi vida como persona, como escritora. Es la historia fundamental de mi familia. Y los feminicidas asesinan mujeres porque quieren desaparecerlas y callarlas. Creo que en el silencio del duelo, que nos ha llevado tanto tiempo, sin quererlo, contribuimos a ese silenciamiento del feminicida, y creo que eso se acabó. El invencible verano de Liliana llegó a lengua inglesa de la mano de Random House y Howard Books. El libro ha obtenido premios como el Javier Villaurrutia en 2021 y el Premio Mazatlán de Literatura en 2022. Cristina Rivera Garza habla de las fuentes a las que recurrió. Acabó. Estamos en un contexto también que ha forzado una conversación urgente sobre violencia de género, y creo que es en este contexto en que puedo contar una historia tan compleja como es la historia de mi hermana. Y bueno, finalmente, y voy a tu pregunta ahora, este es un libro que pude escribir porque decidí, finalmente tuve la fuerza de abrir las cajas donde estaban las pertenencias de mi hermana, y ahí encontré el archivo amplio, meticuloso, que ella fue generando acerca de su propia vida a lo largo de los años. Estaba ahí pues su punto de vista, su perspectiva. Su voz es la protagonista de este libro. Cristina Rivera Garza define su libro como un clamor más ante el fenómeno del feminicidio y habla de cómo afecta a las familias. Las familias de las víctimas y las familias de los depredadores hay una bisagra entre ellas, que es el crimen. Mientras no se haga justicia, la familia del feminicida está heredando una cuenta pendiente a sus hijos y a los hijos de los hijos. Está heredando una maldición. A mí me gustaría pensar que esas familias y esa gente cercana a los feminicidas puedan pensar en esto y denunciar en su momento, porque esto tiene que llegar a los pasillos de la ley. And the prize goes to Liliana's Invincible Summer, A Sister's Search for Justice, by Cristina Rivera Garza. El premio Pulitzer en la categoría de memoria o autobiografía está dotado con $15,000. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues una historia que parte de este dato biográfico familiar tremendo. Es tremendo. No debe ser nada fácil de enfrentar esta situación. Ella ya había abordado temas que tienen que ver con asesinatos, con crímenes en otros libros de ficción, en novelas. También es una gran investigadora. Sí, entonces, bueno, aquí conjunta yo creo que toda esta parte, toda su gran maestría como narradora y ser tan concienzuda como investigadora también en estos documentos. Eduardo, tú hablabas de géneros. Bueno, estos ni siquiera los he abierto porque me los acaban de mandar. Para quienes les gusta la novela negra, rápido les recomiendo que sigan esta saga de Michael Connelly que se está publicando por parte de Publishers Weekly, que lleva ya varios, va a continuar el próximo año, tienen todo Michael Connelly, así que si les gusta, ahí esténse muy al pendiente. Y una editorial que me gusta mucho, Impedimenta, este libro que pertenece al llamado gótico americano, La chica que vive al final del camino, de Laird Koenig, también dentro de este género de thriller, de suspense. Y tenemos otras novedades que ya están por salir, que nos han compartido diversas editoriales, algunos títulos están en el proceso de impresión, por ejemplo, de Planeta, Fuego en la garganta, una novela generacional por parte de la escritora Beatriz Serrano. La violinista, que es la historia de la verdadera estrella de la orquesta de Vivaldi, es de Harriet Constable. De Seix Barral nos mandan esta propuesta, La mala costumbre, una novela cruda sobre una niña atrapada en su propio cuerpo, de Alana S. Portero. De Tusquets nos proponen El niño, una novela basada en un devastador accidente real en el País Vasco, de Fernando Aramburu. De Barker Publishing, Umbral, manifiesto literario sobre un paradigma narrativo al que el autor llama la ficción cercana, es de Fernando Viveros.
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Exorbitante, que aparece en español después de publicarse en francés. Este relato que parte de una entrevista que el autor realizó a un cosmonauta ruso que presenció desde el espacio el terremoto que sacudió a México en 1985. Es de José Ángel Leiva. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención alguno de ellos? Sí, bueno, el de Leiva ¿Verdad que sí? Imagínate. Debe estar muy bien. El cosmonauta viendo el espacio, para él un fenómeno de ver el terremoto, sí, y se lo narra él. Bueno, está buenísimo. Ahora, hay una sinergia entre también las distintas manifestaciones. Por ejemplo, un fenómeno de este fin de año fue la cuestión de la película de Pedro Páramo y la serie de 100 años de soledad. Eso realmente hizo que mucha gente buscara la experiencia literaria, ¿sí? para compararla, para entender a lo menos cosas de la película. Como Agua para Chocolate, sí, también se como llevó Agua para Chocolate, pero sí, a una yo plataforma. No la he visto. Y bueno, también genera esta idea de decir, bueno, ¿y se parecerá al libro? Quienes no lo hayan leído o quienes lo leyeron, regresar a esta literatura, ¿no? Sí, no es indudablemente no se compara cine con literatura porque es como, son otros lenguajes. Que es como son lenguajes distintos. ¿Qué es mejor? ¿La Traviata, sí? Claro. O la novela de dónde sale? Pues no. Como ópera es mejor La Traviata. Sí, claro, sí. En la novela no suena, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Pero el fenómeno es un fenómeno muy interesante porque esa plática siempre es una plática recurrente por tantas obras literarias que también son llevadas al cine. Efectivamente. Eduardo Casar, gracias por venir aquí con este frío que está haciendo en la Ciudad de México, trasladarte aquí a Canal 22, que es tu casa. Sí, no, en mi casa está haciendo más frío. Bueno, pues un chocolatito o algo, ¿no? Sí, un ratito. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos. Seguimos con este balance de libros y literatura. Nos acompaña Víctor Gaspar, quien cubrió el más reciente Hey Festival en Querétaro, un festival que tiene características muy particulares desde su nacimiento y que, bueno, pues la verdad es un festival muy especial, muy rico, muy cercano. Cuéntanos un poquito en qué consiste y por qué es diferente a otros festivales, Víctor. Bueno, pues muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes en inicio de año. Y bueno, el Hey Festival se realizó a principios del mes de septiembre. Este año con la participación de autores de diversa índole. Tuvimos a uno de los integrantes de Sex Pistols y pues a varios interesantes autores y también pues activistas, ¿no? Es una fiesta que de alguna manera ha trascendido fronteras. El Hey Festival se inaugura en Gales y después hace extensiones en México y también en Arequipa. Entonces es un festival que permite mucho la cercanía con los autores. Normalmente es en ciudades que no sean tan grandes y en las cuales uno podría encontrarse a lo mejor al autor en un cafecito, Sin duda. En un restaurante, ¿no? Sin duda, es muy próximo el festival y pues es una gran oportunidad de abrirse a nuevas ideas. En este caso tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alexandra Matvichuk, que es la fundadora del Centro para las Libertades en Ucrania, que obtuvo el premio Nobel en 2022, su asociación. Y realmente, pues, platicando con ella durante la entrevista y fuera ya de ello, es una mujer muy asertiva, muy brillante, muy clara en la situación de la protección de los derechos humanos, sobre todo en un país pues que ha estado bajo el fuego, bajo la guerra, Ucrania, y entonces, pues bueno, es una oportunidad de reflexionar y de conocer la situación en Ucrania. ¿Por qué no vemos esta conversación que tuviste con ella, quien es abogada, y regresamos para platicar acerca de su trabajo?
Luchar por los derechos humanos ahí donde se ha perdido a la humanidad a mitad de la guerra ha sido la vocación de Alexandra Matvichuk, abogada ucraniana que hoy está presente en Hay Festival 2024. Thank you very much, Alexandra, for this interview. So what has it been like for you to fight for human rights amid such difficult situations that Ukraine is going through from the Center for Civil Liberties? I have a feeling that I have to protect people and human dignity in a situation when the law doesn't work. Because Russian troops deliberately shelling residential buildings, schools, churches, museums, and hospitals. They're attacking evacuation corridors. They're torturing people in infiltration camps. They forcibly taken Ukrainian children to Russia in order to bring them up as Russians. They abducting, robbing, raping, and killing civilians in the occupied territories. You're founder of the Center for Civil Liberties in 2007, and in 2022 you won the Nobel Prize. What's your perception of the world of international institutions towards the Ukrainian-Russian conflict? The problem is that current international system of peace and security can't protect people against authoritarianism and the wars. And before, it was visible for people in Syria, in Sudan, in Myanmar, in Nicaragua, in Afghanistan. But now it's become obvious to all people, regardless where they live. And there is a clear reason for such situation. This UN system was built in past centuries by victorious states after the Second World War. And these victorious states provide for themselves irrational indulgences. This means that we have to change this international system for peace and security and to make it effective. So to what extent do you consider nation states and law systems are obsolete? Is that the case? What allowed this road to what paved this road to somehow not guarantee human liberties and human rights in the world? We've seen the rise of many regimes that don't seem to be really democratic. We are losing freedom in the world. According to the official data, 80% of people in the world live in non-free or partially free societies. It means that only 20% of people in the earth have a real right to vote for whom they want to vote, have a real right to say what they want to say, have a real right to believe to the God which they want to believe. What's the future for the conflict? How do you foresee the protections of human rights in the Ukraine? Let me tell that it's not just Ukrainian problem how this war will end. Because this is not just a war between two states. This is a war between two systems, authoritarianism and democracy. International community have started to take real care. Like Mexico. Mexico stands on neutral position. I respect the foreign policy of Mexico, but you can't be neutral to violation of human rights. You can't be neutral to human suffering. You can't be neutral to break of international law, because it's not neutrality, it's indifference. Bueno, muy interesante esta postura, ¿no? Esta postura, este comentario en torno a los organismos y los estados internacionales frente a la guerra en Ucrania. Y bueno, pues es el espacio que se tiene. Hay otra entrevista que no sé si la podemos ver a continuación, porque también tiene que ver con Ucrania, sí, que también realizaste, de una mujer que es modelo. Ajá. Que es modelo y se convierte en periodista para relatar lo que le está pasando a su pueblo. Tendremos la oportunidad no. Vasilisa Stepanenko. Es la nota 19, si no me equivoco, y viendo la numeración. Sí, claro que sí. Es Vasilisa Stepanenko.
Bueno, me dicen que vamos a la pausa aquí en producción. La tenemos por ahí, la nota, la vamos preparando y platicamos porque complementa la visión de dos mujeres, una abogada, otra periodista. Que bueno, pues trabajan para defender y dar a conocer lo que está ocurriendo con su pueblo. Regresamos en un momentito. Y seguimos hablando de Ucrania con la conversación que sostuviste, Víctor Gaspar, con Vasilisa Stepanenko, periodista y productora de ese país. Vamos a ver la conversación y regresamos para platicar de ella. En 2023 fue merecedora del premio Pulitzer por servicio público y en 2024 ganó un Oscar por su trabajo 20 días en Mariupol. Se trata de un documental realizado en campo por Vasilisa Stepanenko. Thank you very much for the interview, Vasilisa. And well, it was just to say 20 days in Mariupol, depicting the reality of the Russian invasion in the Ukraine. Tell us what it was like to shoot in such conditions. This time we were in Mariupol, and I didn't think and didn't imagine that something like this could happen, that world could be destroyed just in these 20 days. And our film showing it very well, how war is affected people's lives. And I can say that it was really difficult because connection left, there were no water, no food, nothing, and we didn't know how to survive in this condition. We as a journalist, we just wanted to show it to the world. We just wanted to scream into the world that it's happening, that we need to save the people, we need to save these children and give people possibility to go out. We went through 15 Russian checkpoints, hiding all our footage, videos, photos, and then we did this documentary. And continue our working because I just came from the front lines and I'm continue working and reporting from the front lines too. When we left Mariupol, we didn't know that it will be documentary. We just reported as a journalist, but then we decided to do this documentary. What was it like to approach people in such conditions? I mean, to stop them and to somehow delve into their very difficult life and situation? Everything was really difficult. I will never forget this pain inside the eyes of people who lost their children. I remember one day that changed my life forever. It's the day when we were in the hospital in Mariupol and the first injured child came into the hospital. And then the doctors tried to save her life, but they can't because she was already, she died. And on that moment, I understood what war is. I remember the tears in our eyes, in the eyes of doctors. And I remember the scream of your mother in the hospital. This is important to feel it and to let other people feel it. And for me, it's the main principle in journalism. It's a humans, and human stories. You mentioned the very personal human aspect. After all, human recognition. What would you expect to achieve? How would you like the world to react to the documentary? A world of information and disinformation too. We're fighting for the truth, and every story is important. And I'm so scared that they can just disappear. If there is no photos or videos, it seems to people that it didn't happen. How do you believe art in general and filmmaking in particular contribute to peacemaking? I think it's like such a huge honor to have these awards because it's a huge support for us as a journalist to continue doing our work and fight for truth, and of course for every human and for all Ukrainians. And the biggest thing is that it's the trust of people. Vasilisa, thank you for your brave work doing this documentary and for sharing this message of peace. Thank you very much. Thank you so much. Días en Mariupol es un documental que se puede ver
en plataformas digitales. Y bueno, hace un par de días Basilicia justamente hace un reporte muy extenso sobre las nuevas incursiones terrestres de este fin de semana, de estos días de Rusia en poblaciones de Ucrania, con imágenes también que conmueven, que son verdaderamente impactantes sobre lo que está ocurriendo, y ella arriesgando su vida todo el tiempo como una periodista ya con una experiencia tan fuerte en este campo. Víctor, nos decías que, bueno, ahí vemos el trabajo de ella, lo podemos seguir en los medios, y también en el trabajo del Centro para las Libertades Civiles del que hablamos en el anterior segmento, se puede ver en un portal que tienen ellos, Hay ¿verdad? un portal, hay también página de Facebook, y pues pueden ahí seguir la información que puedan ahí encontrar en torno a la defensa de derechos humanos y lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? De igual modo también el trabajo de Vasilisa Stepanenko, pues es muy conmovedor, porque además de la heroica labor que hace, el hecho de mantener una sensibilidad a mitad de la guerra te dice mucho, ¿no? Y creo que ambas, tanto Alexandra como Vasilisa, tienen puntos bastante importantes. En el caso de Vasilisa, y lo comentábamos hace un momento fuera del aire, la reducción de libertades. Sí. Estamos perdiendo libertades. Y en el caso de Vasilisa, bueno, pues el hecho de presentar todas las historias, porque la guerra a veces borra los rostros de quienes la sufren, quienes la pelean. Cuando nos enteramos de que fueron X número de heridos, fallecimientos, nos olvidamos de que hay personas, de que hay madres que están llorando la pérdida de sus hijos, o gente que perdió la posibilidad quizá de trabajar, alguna de sus extremidades que ya no puede ver. Esas son las historias individuales que traen a la luz estas dos mujeres que son profesionales, que son valientes y que, como dice, se mantienen en la línea de flotación al mismo tiempo que están trabajando, mantienen su condición de ser humano sensible. Fíjate que realizar un trabajo periodístico con la empatía a mitad de una guerra es un gran acierto, un gran oportunidad de encontrar las historias. Víctor, pues la verdad es que hubo muchas presencias. No sé si tenemos la oportunidad de ver algunos otros reportajes. ¿Qué te parece si vemos una de estas que fueron de las justo presencias más notables en el encuentro? Fue la de la francesa Neige Sino. Vamos a recordar la entrevista que realizaste con ella y la comentamos. Entre el ensayo y la autobiografía aparece Triste Tigre de Neige Sino, un valiente recuento que ha sido publicado primero en francés y ahora aparece bajo la traducción de la misma autora en español, y que nos habla de un fuerte tema. Neige, gracias por la entrevista. Un tema que es personal, muy personal, que es el abuso sexual infantil, y que ahora pues tú, no sé si exorcizas, exploras a manera de reflexión. Sí, es una exploración. Es un tema personal porque lo viví, ¿no? Porque fui víctima de abuso sexual infantil de parte de mi padrastro, pero a la vez no es personal, es un tema que toca a tantas personas que realmente considerarlo como casos aislados no tiene sentido. En Francia es una persona de cada 10 que ha sido víctima durante su infancia de algún tipo de abuso. Y en México, según las cifras que tenemos, es todavía más. Este vínculo entre hombre y mujer, entre géneros, también se gesta en la familia. ¿Cómo consideras que la familia está contribuyendo a evitar este tipo de abuso, o tal vez también a alentarlo? ¿Cuál es tu percepción de ello? ¿Cómo está funcionando la institución familiar? Otra vez son hipótesis, ¿no? Pero una hipótesis que yo tengo, que se basa en mi experiencia, es que un abuso sexual infantil es una violación, es algo que, una dominación sobre un cuerpo, pero es también la imposición de un silencio, de un secreto, de una cosa que no puedes hablar
porque como víctima el trauma hace que no puedes poner palabras sobre lo que has vivido. Días recientes nos hemos enterado de un lamentable caso en Francia, el caso Pelicot, en el que una mujer ha sido abusada, drogada y abusada durante un largo periodo de tiempo por su propio marido. Me parece importante y interesante este ángulo de vista, ¿no? De decir, no es un hecho aislado, una triste historia de esta pobre mujer, ¿no? Como tú dices, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre el funcionamiento de la violencia, sobre el secreto, sobre la impunidad, sobre lo que hacen los hombres cuando se autorizan a entrar en este mundo oscuro que es dominar a otra persona, ¿no? Que es permitirse una cosa completamente inmoral, ¿no? Neish, te agradezco la entrevista, pero sobre todo la confianza para compartir este hecho íntimo. Y bueno, pues ahí tiene usted un reto, leer Triste Tigre, que ha ganado también el premio Fémina 2023. Muchas gracias. Gracias. Vaya, bueno, pues también la literatura permite eso, el contar las historias personales, las historias familiares y transformarlas en lo que decías, en arte. En arte, porque al final de cuentas pues es literatura. En aprendizaje. Es aprendizaje y también en empatía y capacidad de desprenderse de a lo mejor la vergüenza, el dolor, para que eso que viviste le pueda servir a otras personas, ¿no? Importante que la literatura y su intimidad provea un espacio de confianza, como el de Neish para abordar su circunstancia y de tantas otras mujeres, ¿no? Ya mencionábamos durante la entrevista el caso de Gisèle Pelicot. Y hace unos días en BBC apareció un artículo que pues resultaba bastante interesante, porque decía que el caso de Gisèle Pelicot establecía un precedente y reflexionaba en torno al deseo masculino. ¿Qué puede un hombre desear violentar a una mujer de esa manera? Me perturba mucho. Sí. Pero para nuestros televidentes, Gisèle Pelicot, esta mujer que es abusada, siendo drogada por su esposo durante 10 años, por muchos otros hombres, sin ella darse cuenta, y que bueno, pues ahora acaba de darse a conocer hace unos días la sentencia hacia este hombre y un medio centenar de los otros participantes en estas atrocidades, Víctor. Pero bueno, pues ahí está también la literatura, ahí está el arte, ahí está la comunicación para tratar de hacer de este mundo algo un poquito mejor. Pues, muchísimas gracias, Víctor, por traernos estas interesantísimas entrevistas profundas. Y pues nos vamos a despedir con algo distinto, con un poquito de música, con la legendaria banda británica Led Zeppelin. El 2 de enero de 1969 lanzan su primera gira como agrupación, sin imaginar lo que vendría todo después. Aquí los vamos a ver unos añitos más tarde, ya un poquito entrados en años, disfrutando de sus grandes éxitos. Muy buenas noches, gracias y hasta mañana.